El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Nos vamos a Córdoba. Allí nos recibe el doctor Eduardo Medina Allende, que es abogado de parte de este tan dramático caso que tiene, digamos, la atención de prácticamente todos los argentinos, este femicidio de Agostina Vega. De Agostina Vega, ¿no? La chiquita de 14 años. El doctor Medina Allende es abogado de parte. ¿Qué tal, doctor? Gusto en saludarlo. Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Más allá de... Usted defiende a una de las personas que en estos momentos se mantiene en condición de detenido, sí. Como es Osvaldo Faceta. Sí. Pero más allá de esto, yo lo he escuchado en las últimas horas y me pareció que ha dado alguna descripción un tanto acertada de cómo vive la provincia de Córdoba y por qué se pueden dar este tipo de casos. Habló de una suerte de banda que podría darse, donde hay droga, prostitución. Dejó latente todas esas cuestiones, ¿no? ¿Lo entendí mal o usted dijo eso? No, a ver, lo que yo digo es que el Poder Judicial de Córdoba no está del todo preparado para esto que está pasando. O sea, tenemos un problema. Los fiscales de instrucción en Córdoba, todos, y algunos de sus excepciones por cuestiones más de calidad personal que otra cosa, pero muy pocos, ninguno tiene cursos en criminalística o de investigativa o en ese sentido. Hacen puros cursos formales de cómo entender el Código Procesal Penal o el que tiene que ver la Constitución con los derechos humanos o el idioma inclusivo y todas esas cosas. Pero un fiscal de instrucción que tiene que saber esas cosas, más que todo, tiene que ser una persona capaz de llevar ser la cabeza de un grupo de investigativos, ¿no es cierto? Porque él es la persona que dice si una persona cometió un delito, si la cometió, si no la cometió, o cuáles son todo lo que envuelve ese delito. Después, en toda la República Argentina, como casi todo el mundo, hay toda una serie de submundo ligado al AMPA que en países lamentablemente de esta parte del mundo muchas veces tienen su caldo de cultivo en esa falta de preparación y por supuesto en estar pensando en otras cosas en vez de la seguridad. Uh-huh. Ahora, doctor, más allá de su estrategia de defensa en este caso para una de las personas detenidas, ¿qué rol cree usted, por lo menos hasta el momento con los datos que maneja, ha tenido, si es que ha tenido, su defendido en este caso? Mi defendido no ha tenido ninguna participación en este caso, según lo veo yo. Mi detenido, el señor Faceta, era un señor que por circunstancias de la vida había decidido buscar un lugar donde vivir y una persona que hacía 10 meses que había conocido, que se habían hecho medio amigote por ser hinchas del mismo equipo de fútbol y todo lo demás. Cuando él comenta que estaba buscando un lugar donde vivir, le dice, bueno, ¿querés? Tengo una habitación, hasta que encuentres ese lugar, yo te presto esta habitación. Listo, bárbaro, 10 puntos y toda esa historia. De ahí sí podemos decir que fue creciendo como una amistad, no muy profunda, pero sí compartían algunas cosas los fines de semana, porque mi cliente aparte trabajaba todas las noches atendiendo un kiosco y algunos días de la semana era obrero de la construcción. Entonces mucho tiempo como para no tenía. Sí, los fines de semana.
Después, mi cliente, a su vez, a través de esta persona, que es el señor Barrelier, conoció a la mamá de la nena, de Agostina, conoció a la buena parte de la familia de Agostina y que compartía tiempo con el señor Barrelier o todo eso. Entonces él las conoció y se fue mezclando con esta gente y todo eso. Y la mamá de Agostina, el día ese, le pidió a mi cliente, muchas veces está registrado, o le transmitió su angustia por la falta o no encontrar o no saber dónde estaba su hija. Bien. Y mi cliente fue y la asistió. Lo que resultó después en que mi cliente se termina mezclado en un asesinato horrendo, un homicidio horrendo, y todavía sindicado por encubrir al asesino. ¿Y por qué cree que está detenido? Por lo que le dije en primera parte, como esto a su vez al Poder Judicial de Córdoba le estalló de golpe no podría decir que por no tener ganas de ver tienen una costumbre, un librito hecho y ellos van siguiendo ese librito. Entonces, a ver, algo más de lo que pasaba en la calle, bla, bla, pum, le estalló y tuvieron que salir a demostrar que algo estaban haciendo. Bien. Buenos días, y lo metieron preso. Buenos días, doctor Allende, ¿cómo le va? Soy Analía. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Doctor, apelo a su experiencia. ¿Qué fue lo que pasó acá? Digo, ¿es un ajuste de cuentas? ¿Es una cuestión del momento? Digo, ¿es un abuso como cualquier otro? Digo, ¿qué fue lo que pasó según lo que usted entienda? Sí, yo a medida que he ido avanzando toda esta causa y con lo que... debo aclarar que no tenemos todavía acceso al expediente, estamos en secreto sumario. Pero avanzando en la investigación y viendo cómo son las cosas, hay algo que tiene que ver o con con el narcotráfico o con el tráfico de personas o con un ajuste de cuentas, porque si uno analiza fríamente las cosas, vamos a suponer el peor de los casos, Barrelier la lleva a la nena a su casa para mantener relaciones sexuales con ella. ¿Estamos? Sí. No creo por todo, como no, y en esto cada vez que digo estas cosas por ahí, la gente piensa que yo estoy revictimizando a la que se sacó la peor parte de esto, que fue la nena. Pero la nena estaba en un mundo donde las cosas no son como tienen que ser para una nena de 14 años. Pero entonces yo no creo que la nena haya... era un juego, no hubiera ofrecido mucha resistencia. O sea, para el señor Barrelier, matarla no tiene sentido. Tiene sentido si lo vemos a Barrelier y me vienen y me dicen, no, es un psicópata o le funciona algo mal en la cabeza. Bueno, ahí le encontraría algún tipo de sentido. Pero matarla por eso, yo estoy seguro que el señor Barrelier mantenía relaciones sexuales con la nena, se levantaba y le decía a la madre de Agostina que había mantenido relaciones sexuales y de alguna forma le iban a buscar una explicación para que no pasara nada. Usted está diciendo, palabra más, palabra menos, que el principal detenido no tenía necesidad de ejecutarla de esa manera porque, bueno, de todas maneras podía llevar adelante sus oscuras intenciones. Exactamente, o sea, hubo algo más, no sé si en intenciones de Barrelier, que también puede ser que le debían algo, había un negocio, algo pasó, eso puede ser, o que había otras personas a las cuales Barrelier, Barrelier y la madre de la nena o alguna cosa le debieran algo o tuvieran que pagar algo o alguna cosa que hiciera que esas personas se cobraran la vida de esta nena. Bien. ¿Qué rol le ve o el desarrollo, digamos, de la tarea hasta aquí del fiscal? Bueno,
el fiscal con esto que expliqué en la primera parte, lo que ha hecho, salió en la carrera 100 metros después que los otros, o sea, le dio 100 metros de ventaja y él salió por atrás. Tarde. Y viene más o menos a las boqueadas tratando de llegar a igualarse por lo menos a la realidad. Ahora creo yo que estás tomando algunas que otras medidas más serias, pero salió muy de atrás, no tenía idea, o sea, se despertó un día y no tenía idea ni en qué planeta estaba viviendo. Uh-huh. ¿Y de la madre de la víctima, qué opinión le merece? A mí la madre de la víctima, o sea, yo creo que era una chica o una señora que vive sumergida en un mundo de adicciones y de la noche y de todas esas cosas, ¿no? Habrá hecho lo mejor que pudo, no lo dudo, como madre, con las armas que ella tenía. Pero bueno, todas estas cosas en algún punto tienen sus consecuencias. Ahora, ¿por eso dicen que la chiquita estaba en un ambiente muy vulnerable? ¿Por la adicción de la madre? Y sí, no sé, por la adicción, aparte asistía o iba o acompañaba a lugares donde, por lo menos desde mi concepción, no está bueno que una nena esté. Ajá, Estamos, o sea, sí. Pero por ahí puedo estar equivocado, me pueden decir, no, pues, no sé, no, yo no tengo hijas mujeres, pero y así y todo con mis hijos varones, he tratado, a los 14 años nunca los hubiera llevado a lugares donde uno asiste con gente mayor, ¿no es cierto? Se entiende. Ahora, despojándose de su rol de uno de los abogados de la defensa y demás, ¿usted ve que más allá de este hecho puntual tan lamentable, se estén maniobrando para ocultar de alguna manera alguna matriz, ya sea de narcotráfico, de banda delictiva integrada por barras, por políticos inclusive de la provincia y por qué no personal policial? No lo estaría viendo. Yo creo que aparte por esta, también mezclado con esto que yo le dije al principio, y lo hemos visto innumerables veces en este país, yo siempre digo que el político es uno de los seres más cobardes que conozco. O sea, un político tiene un problema o hay un problema cerca de él y el político trata de despegarse. Más si ese político detenta algún tipo de poder. ¿Por qué? Porque enseguida piensa, vienen las elecciones, le estoy dando armas a mis contrincantes y todo lo demás. Cuando la cosa no anda como la mayor parte de este país, que nada funciona como tiene que funcionar y lo hacemos todo por la galería, para que parezca que todo está bien, pero no está todo bien, están estos problemas, entonces salen así sin pensar, casi como instintivamente a alejarse, a tapar y todo lo demás, con lo cual hacen más burrada. Entonces pareciera, o le están dando el condimento a todo el mundo para que empecemos con la película, no, atrás de esto está el poder, la política y todo lo demás. Y es por ahí muchas veces, en este caso yo no creo que sea tan así. Creo que ha sido un ajuste de cuenta o alguna cosa de ese estilo, pero entre el mundo del AMPA, donde yo creo que no hay ni poder oculto, ni poder político, ni nada de eso. Creo que sí, el poder político y el poder judicial se han manejado con una torpeza absoluta. Uh-huh. ¿Se puede especular con más detenciones? Y tendríamos que ver, hay que esperar a ver cuál es el resultado del ADN que se está practicando. Tengo entendido que ayer y hace unos días hubo otro rastrillaje, no nos han comunicado qué resultados han dado, pero puede haber alguno que otro más de detenciones en este caso, sí. Doctor, ahora se están haciendo cámaras GESEL, creo,
a 2 chicos. Sí, se le va a hacer una cámara Gesell a la hija de Berrelier, que habitaba en la misma casa donde ocurrieron los hechos, y creo que el otro menor es el hermano menor de Agostina. De Agostina. Sí. Bien. Por último, me quedan varias consultas por hacerle, pero entiendo que usted está en una jornada de mucho trajín. Quiero formularle una pregunta porque siento la obligación moral de hacérsela, ¿no? Las costas de su defendido, ¿quién las paga? Mi defendido. Yo voy y hablo con una persona que quiere tomar mi servicio, que yo los ayude en algunas circunstancias, y les digo cuáles son los honorarios. Nunca jamás en la vida le pregunto de dónde, cómo y cuándo obtuvieron la plata. Ese no es mi problema. Perfecto. ¿Estamos? No, estamos de acuerdo. Claro. Pero las paga su defendido. Sí. Bárbaro. Yo quedaría mal en decirle una cosa porque parecería armado, pero la familia está haciendo para eso un esfuerzo muy grande. Han tenido que vender algunas cosas, han hecho un esfuerzo. Pero yo lo digo y parece que uno se estuviera como excusando, no, pero es porque no, pero por todo lo que dicen, ¿no es cierto? Pero es una cosa que no es que nazcan venga alguna cosa oscura, tengan algún dinero que les tire algún político, no. Yo sé lo que está haciendo esa familia por ayudar a su familia. Justamente para transparentar este tipo de situaciones que se dan permanentemente en todos los casos, Claro. es oportuno, me parece que Sí, bien sí. vale la pregunta y bien vale la respuesta. Bien, me pareció, mire, de las veces que me lo ha preguntado, no lo conozco la primera vez que hablo con usted, pero debo decir que es la primera vez que me lo hacen con tanto respeto y haciéndome entender dónde iba el objetivo de la pregunta. Muy bien, con nosotros el doctor Eduardo Medina Allende. Su nombre es muy conocido ahí en el foro, ¿no? Eso dicen. Ya lo creo. Doctor, gracias por recibirnos. No, por favor. Muchísimas gracias Siga a usted ustedes. muy bien. Bueno, Yo tengo la misma teoría que el doctor. Tengo que confesar que después de todo lo que he leído, de lo que he visto, sí, me parece que es lumpenaje puro. Aquí especular con Yarlora, con el otro, con el... no sé, Es un poco no mucho. sé. No, yo creo no que ahí sé, tiene que no haber se puede un demorar, concejal y nada más. no se puede demorar años También es cierto. en habilitar determinados lugares que después se habilitan en 3 horas y se deshabilitan a las 2 horas Pero siguientes. son lumpenaje, siguen siendo Está bien, pero el que lumpenaje. habilita es el El que intendente. habilitan los inspectores. Bueno, No, está bien, bueno, pero no el va el intendente tiene que intendente a controlar. mirar. Pero el intendente no va a mirar. Los inspectores se hacen unos manguitos y andan ahí. Yo lo único que voy a decir es que ni muy ni tan. Acá no hay buenos y malos divididos. Hay buenos, regulares y malos todos mezcladitos. Y voy a dar un solo dato. Que no es precisamente por el lado donde le han pegado duro a Luis Juez en los últimos días. ¿Qué es esto de la detención de quien lo acompañara como vicecandidato a gobernador? ¿No? Por estafas con el PAMI. Mirá, juez. ¿Quién tenía al lado, el compañero de fórmula? No voy a hablar de eso. Voy a hablar de que todo Córdoba sabe, y en especial los medios de comunicación, que en su última elección, 20 días antes de que se realizaran las elecciones, un reconocido empresario de la noche, vinculado al jefe del, digamos, del cártel más grande
de la zona norte de la Argentina, fue personalmente con su chequera personal a pagar por medio de comunicación, la publicidad de campaña de Luis Juez. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es la cosa? Porque además de serlo, hay que parecerlo. Además de ser honesto, un candidato o un político determinado, un funcionario también tiene que parecerlo. Yo no estoy discutiendo eso, claro que es así. Lo que yo digo es que hay crímenes, porque pasa mucho esto. En general, cuando sucede un crimen tan horrible como este, hay una necesidad colectiva de que detrás de ese crimen aparezcan poderosos. Es una necesidad, es un anhelo como sociedad de que efectivamente detrás de ese crimen horrible... Vos hablas del morbo. No, yo no estoy hablando del morbo, estoy hablando de la como aquello de que el rico es malo y el pobre es bueno. Justamente, porque desde lo colectivo siempre estamos pensando eso. Es decir, tiene que haber un poderoso sí o sí. Pareciera que si no, no es un crimen, no tiene gracia. A ver, este es un crimen que tiene que ver con el lumpenaje. Bueno, pero si se está hablando de 1,2 kg de cocaína... Es lumpenaje, Claudio. También es lumpenaje, pero hay alguien que tiene que controlar que 1,2 kg no ande caminando por ahí. Por supuesto. Como si fuera talco. Por supuesto, pero sigue siendo lumpenaje. Los policías que amparan ese tipo de conductas son lumpenes. Son iguales de lumpenes que los delincuentes que persiguen. Cobran de ahí. Son iguales. Quiero decir esto. A ver. Cada vez, en todo crimen, que se intentó ir para arriba... No, estamos de acuerdo. Hay un montón de casos así. El crimen ha quedado impune. Por eso hay que... A ver, en el caso... Porque se supone que la gente pobre no comete crímenes. Con la cuestión esta del garantismo medio deschavetado que tenemos a veces, sí, ¿cómo un pobre va a ser? ¿Cómo un portero, el portero de un edificio... A Ángela Rawson no la había matado el portero, sino el padrastro. Claro, el padrastro... Para, digamos, la idea popular. Claro, porque tenía una casa en un country. El tipo era adinerado y la tenía que ver. Finalmente no fue así. A Nora Dalmazo la mató un tipo que hacía parquet, es decir, un obrero, porque está su ADN en el lazo con el que estrangularon a la señora, pero tenía que ser de la sota. Muy bien. Es decir, cuando con estos episodios empiezan con que era el hijo del estamos no sé de acuerdo. Del otro de no sé cuánto, son huevadas que estamos hacen de acuerdo que la cosa se diluya, se vaya perdiendo y el crimen termine impune. Ya lo sabemos. Por eso hay que ir tranquilito, hay que investigar a todo el mundo como corresponde, a todo el mundo. De eso se trata. En forma también igual. Lo que dice el abogado Medina Allende también es una realidad. Los fiscales no tienen preparación criminalística. Eso es verdad. El primero de la mañana. 100% periodismo.